Hola, ¿qué tal? Buenas noches. O buenos días o buenas tardes, según desde donde nos estén viendo. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a dos hombres maravillosos que se dedican a esto de eh, sacar la mejor versión, ¿no? de uno mismo y de ayudarnos a sanar, tanto a nivel físico, emocional como mental. Tenemos también un ajeno, no sé si va a entrar a lo largo de la entrevista, me encantaría. Bueno, a lo mejor le ha surgido un imprevisto, pero bueno, Geno, si estás por ahí, te esperamos, cariño. Pues como os decía, desde el corazón, esta noche, bueno, yo soy Isabel Rodríguez, ya me conocéis, soy coach infanto-juvenil, a Jesús García Ortega. eh, bueno, trabaja en la medicina energética chamánica y es un experto en salud física, emocional y mental. Es decir, todo lo que nos puede sanar y curar el alma, el corazón y la mente y el cuerpo. Y a Vicente Senabre, que también desarrolla el coaching a través eh, bueno, especializado en el deporte y en la nutrición. Pues nada, chicos, bienvenidos. Gracias. Placer, muchas gracias. Pues Un cuando placer quieras, de compartir con vosotros dos. igualmente. Gracias, Vicente. Pues cuando quieras, Jesús, nos comentas, pues eso, sobre todo sobre salud física, mental y emocional. ¿Qué es lo que nos quieres decir? Eh, Pues yo antes de nada, pues le voy a dar las gracias al Gran Espíritu, al Gran Misterio, a quien es conocido por mil nombres, es innombrable, que encienda la llama del amor en mi corazón para que ese amor conduzca palabras y que salgan por mi boca y que lleguen a los corazones de todas las personas que nos vean. Ajo. Gracias. Gracias. Y bueno, si a día de hoy abrimos mente y aprendemos nuevos conceptos, podemos ver que no somos un cuerpo, ¿vale? Que tiene alma, sino que somos alma que está viviendo dentro de un cuerpo. Hay un recipiente. Y no solo es como nos ha vendido la medicina alopática, que no es que diga que no sea buena ni nada por el estilo, sino todo lo contrario, es muy buena, por ejemplo, para dar diagnósticos, para poder reparar diversas cosas del cuerpo, pero no vivimos, o sea, nosotros nos creemos las patologías que nos van diciendo. Y eso mismo, la creencia, es lo que hace mella en nosotros. Cuando nosotros entendemos que el equilibrio entre el cuerpo, la mente y el espíritu es el todo, si solo tratamos el cuerpo, entonces va a haber, es como las patas de la mesa, ¿no? Si solamente trabajamos una pata de la mesa, o sea, nos miramos a ver que no esté coja, pero las otras dos no están equilibradas, pues no vamos a poder utilizar la mesa. Y lo que más nos interesa a día de hoy es volver a tener todo este conocimiento, un conocimiento ancestral, un conocimiento indígena que ha pertenecido a la humanidad desde los orígenes, desde que hubo en la época paleolítica, hubo como una especie de, como de evolución cuántica donde mejoraron las herramientas, mejoraron las capacidades del ser humano y se desarrollaron pues, nuevos utensilios y nuevas formas de vivir donde el Homo cambió y pasó a ser el Homo sapiens, ese hombre pensante, ese ser de dos patas que pensaba y podía y generaba un intelecto. Entonces, a partir de ahí, hubo una serie de personas maravillosas que nos han dejado un legado impresionante, que se encargaron del estudio del universo, se encargaron del estudio de la mente, se encargaron del estudio de la naturaleza, se encargaron del estudio de las personas. Una de las cosas que primero hacían era acompañar a las personas en las enfermedades. O sea, había una enfermedad o se partía una pierna, lo normal es que el ser humano muriese, porque no había los avances que tenemos ahora que a día de hoy nos prolonga la vida de una manera notable. Entonces se dieron cuenta que igual que acompañaban a la entrada y a la venida de seres humanos, también acompañaban a la mejoría y a la partida, ¿no? En la enfermedad y a la partida de esas personas. Vale. Pues todo eso fue evolucionando y simplemente el mero hecho de la observación nos fue dejando un legado que igual que ahora mismo
hay un inconsciente colectivo que está lleno de programas, memorias, está lleno de creencias que nos influyen en nosotros, pues también nos dejaron, digamos, como una biblioteca de enseñanzas donde cuando sentimos ese llamado que se habla en el chamanismo, un llamado, siento esa sensación, es que tampoco es una necesidad, es una sensación de que tengo que ir hacia ese lugar, una afirmación que sabes que es hacia ahí. Y se te abren las puertas de esas bibliotecas para poder adquirir esa información donde ya te sale una sabiduría que puedes luego, a partir de tu propia sanación, ponerla hacia los demás. Siempre en cuanto trabajemos lo holístico, cuerpo, mente y espíritu. ¿Por qué? Porque la materia influye en la energía y la energía influye en la materia. Y luego hay una cosa que es importantísima que tenemos que tener en cuenta, y es que la información influye en la energía. Por lo tanto, tenemos que ser muy conscientes de esta regla, es una regla mnemotécnica, por así decirlo, ¿no? Entonces, si yo tengo en cuenta de que mi energía influye en la materia, mi materia influye en la energía y que luego la información que está alrededor o que yo mismo puedo generar influye también en la energía, voy a ser influenciado tanto en materia como en energía. Es importante que tengamos estos conceptos claros. Cuando nosotros hablamos de enfermedad, en general, algo globalizado, podemos hablar de que la enfermedad pues, puede ser una forma de búsqueda externa. Hay veces que para que se dé lo que conocemos como enfermedad, ha tenido que pasar una serie de circunstancias en nuestro pasado, por supuesto, que influyen en nuestro presente. Y todo esto está en un gran almacén que está alrededor de nosotros, conocido como la psique. Está alrededor de nosotros y ahí está toda esta información. A día de hoy, gracias a los avances científicos, sabemos que en el momento que el espermatozoide entra dentro del óvulo, hay un fogonazo de luz y entonces ahí se empieza a crear la vida, donde se empieza de nada, se empieza a crear una célula. Esa célula enseguida se divide, se crean dos células exactamente iguales y así va un proceso de crear muchísimas células que van generando pues el feto, lo que conocemos como el feto, pero va generando pues sus órganos, las extremidades, todo eso se va desarrollando. Y en ese momento en el que el espermatozoide entra en el óvulo, a mí cuando me lo explicaron es como que nos dejaban a entender, ¿no? Que eran momentos donde se nos sellaban, como es que una pequeña maldición, ¿no? Donde se nos sellaban los patrones genéticos de nuestros padres. Heredábamos unos patrones genéticos concebidos de nuestros padres. Pues antiguamente, cuando había conciencia y se tenía una serie de arquetipos trabajando con nosotros, no estábamos dentro de la globalización, el, la mujer que iba a dar a luz era preparada por, o sea, perdón, la mujer que iba a concebir a un bebé era preparada por las demás mujeres del pueblo y el hombre que iba a, a engendrar también a ese bebé, pues tenía que irse a la montaña o al campo, donde fuese, pero tenía que estar en su momento de soledad para que entendiese el paso que iba a realizar. Lo que ocurría es que, bueno, digamos como que lo que se engendraba era más natural que lo que nos pasa ahora. Ahora, por ejemplo, pues muchos hemos sido concebidos cuando nuestros padres pues han tomado una copa de más o no eran muy conscientes de lo que estaba pasando, ¿verdad? Y esas patologías que pueden llevar, etcétera, se nos quedan a nosotros. Lo bueno de todo esto, que realmente ese patrón genético solo influye un 8% en la totalidad, ¿no? De lo que hay. Entonces, esto que he heredado el cáncer de mi madre o el cáncer de mi padre, etcétera, etcétera, eso son lealtades. Eso es otra cosa. Ahí hay otro tipo de información que está influyendo en nuestra energía que a la vez influye en la materia. Lo que ocurre es que nosotros vamos a activar los patrones hereditarios cuando nuestra vida no tiene sentido. En el momento que nuestra vida no tiene sentido, los patrones se van a activar para que entremos en esa búsqueda de lo que realmente hemos venido a hacer para poder cumplir nuestro propósito. Esto es desde el conocimiento ancestral, el conocimiento chamánico, ¿vale? Es lo que nos venden, lo que nos cuentan y lo que nos dicen. Y por lo tanto, bueno, pues si a día de hoy mi abuelo era alcohólico, mi padre es alcohólico y yo he seguido siendo alcohólico cuando ellos han muerto, pues hay una serie de historias que me han llevado a cumplirlo. Primero, el no tener sentido en mi vida. Si lo que suele pasar, por ejemplo, cuando se cumple ese patrón,
es que el abuelo era abogado, el padre es abogado y el hijo pues también tiene que ser abogado, pero es que a lo mejor le gustaría ser panadero, por poner un ejemplo, ¿no? Que puede ser otra cosa. Pero el mero hecho de no poder cumplir ese sueño o esa vocación le lleva a que esos patrones se activen y cumpla pues otra historia que no es la suya. En, a nosotros nos ha pasado siempre cuando hemos hecho nuestras iniciaciones, para que las iniciaciones en el ámbito chamánico lo que nos hacen es madura la mente. Y eso es lo que a día de hoy nosotros necesitamos, una madurez mental, tanto a los hombres como a las mujeres. ¿Para qué? Para tener más conciencia de lo que realmente queremos hacer o estamos haciendo. El hecho es que cuando una persona hace un ritual, la química del cerebro cambia. Si nosotros entramos dentro de lo que es el funcionamiento o la estructura mental, vamos a encontrarnos primero con la parte del reptiliana, la parte de supervivencia, ¿verdad? La parte que activa el sistema nervioso, me parece que si no me equivoco es el simpático, el sistema Sí, simpático, que la es más... el que Ujú, el de huida y escape, el de huida y escape, ¿verdad? Y ese sistema está muy bien si hay un león que nos quiere comer. ujú. Si hay un peligro muy fuerte que nos está acechando, algo que es peligroso, está bien que se active, pero no está bien que se active porque tengamos un jefe que nosotros sintamos que es hostil o tengamos unos padres que nosotros sentimos o percibimos que son hostiles con nosotros porque no nos sigue nuestra historia o los cuentos que nosotros traemos. Cuando yo me refiero a cuentos no me refiero a que sean cosas falsas, sino que cada uno pues tiene sus peculiaridades. ¿Y qué ha ocurrido con eso? Que la sociedad nos ha llevado a una confusión, a tener confundido el, el funcionamiento de este sistema y estamos en un constante huida y escape. Una constante huida y escape donde todos son enemigos, todo es amenazante. ¿Y qué nos genera esto? Pues nos genera una hormona que se llama el cortisol, que en exceso, pues no es bueno, porque el exceso de cortisol hace que se envejezcan las, pues, la, la piel, que se envejezcan los órganos, que se va desgastando. Y cuando A hay un nivel exceso, celular. Ujú. sí, a nivel celular, sí, se desgasta. Y cuando llega al cerebro y tenemos un cóctel de cortisol en el cerebro, pues evidentemente se empiezan a desconectar terminaciones nerviosas que nos generaban, pues, a nosotros, pues, que tuviéramos una capacidades de resolución mejores, etcétera, etcétera. Bueno, pues si somos capaces de entender que dentro de nuestro cuerpo tenemos 7 centros energéticos, que a día de hoy se sabe que son los chakras, pero si ya nos quitamos un poquito de misticismo, el chakra realmente es un conjunto de terminaciones nerviosas que va hacia una glándula. O sea, nosotros dentro de nuestro cuerpo está el sistema nervioso que recorre todo nuestro cuerpo, desde la punta de aquí de la cabeza hasta los dedos de los pies, todo. Y por ese sistema nervioso ahí va información a la velocidad de la luz. Información influye en la energía influye en la materia. Por lo tanto, esa información que va a la velocidad de la luz, nosotros no somos conscientes realmente de lo que está pasando. Eso va directamente hacia esa glándula. Y esa glándula, ¿qué es lo que hace? Que dependiendo de la información que le está llegando, va a segregar una serie de hormonas o va a segregar una sustancia que a lo mejor es nociva para nosotros, dependiendo de cómo sea esa información. Esos centros energéticos recogen toda la información de cómo nosotros nos desenvolvemos en nuestro medio, cómo estamos en nuestras relaciones, cómo vamos aprendiendo de la vida, etcétera, etcétera. Claro, esa información recorre nuestro cuerpo, pum, pum. ¿Y qué suele pasar? Que cuando tenemos ese sistema simpático siempre activado, pues entonces la información que va a estar llegando es obtusa. ¿Qué pasa con las glándulas? ¿Qué pasa con esas hormonas que van? No, no son las correctas. Y bueno, si nosotros mirásemos un poquito la medicina germánica, ¿verdad? Las 5 leyes de la medicina germánica, te dice que para que realmente Amén. ocurra. Sí, ¿verdad? El gran maestro Harner, que él lo vivió en su propio cuerpo, lo que sucedió, ¿no? Con lo que cómo era la enfermedad. Cuando tenemos un conflicto biológico, cuando esa información que está recorriendo nuestro cuerpo, que llega a esas glándulas, no es la correcta, entonces esa biología nos empieza a cambiar. Y esa biología que nos cambia es la que luego da paso, ¿no? a la siguiente ley, donde empezamos a somatizar, donde empezamos a generar un caldo de cultivo para que una serie de bacterias
empiezan a propagarse por nuestro cuerpo. Fíjate, a día de hoy, si fuéramos conscientes de observarnos a nosotros y vernos que somos un ecosistema lleno de vida dentro de nosotros, donde hay muchísimos bichitos dentro de nosotros y que esos bichitos pues tienen una serie de funciones y a mí me gusta siempre cuando lo explico, es como los gremlins. Es como, o sea, son los gremlins, no se les puede dar de comer a partir de las 12 de la noche y tampoco hay que mojarlos porque entonces se reproducen y ya la hemos liado. Y esto es lo mismo, o sea, si nosotros utilizamos la información correcta, si yo me alimento de forma correcta, o sea, lo que entra por mi boca, que es información, es algo para nutrir a mis células, algo para nutrir a todo ese conjunto celular, donde cada célula es individual, pero todas juntas forman lo que ahora mismo estáis viendo, que soy Jesús, forma a Isa, forma a Vicente, ¿verdad? Todos, a cada uno, dentro de su singularidad, todos juntos saben que forman lo que nosotros nos estamos Todo. viendo, lo reconocemos. Si yo soy capaz de decir, este alimento que me estoy tomando es nutritivo para mis células, adquiere, ¿no? un nivel dentro de mi cuerpo metabólico que puede ser integrado por mi célula. A día de hoy, el sistema de la globalización ha visto que es conveniente tener a la gente enferma, porque teniendo a la gente enferma la puedes tener controlada. Entonces, si se gastan muchísimos miles de millones haciéndonos creer que productos que vienen del petróleo, pues son buenos para que no los comamos. Y a mí me parece que los productos que vienen del petróleo son buenos para los coches, pero no para nosotros, para el ser humano, que no los podemos metabolizar. Entonces, si fuera un coche, pues a lo mejor pues comería más donuts o comería otro tipo de productos que están más buenos, pero tiene una base de petróleo que a mí no me va a generar buen bienestar, ¿no? Si luego seguimos con todo esto, ¿no? Ese caldo de cultivo. Y sabemos que el 92% de la serotonina de nuestro cuerpo no se produce aquí, sino que se produce en el intestino y sube por nuestro nervio vago hasta nuestro cerebro. Voy a tener cuidado con lo que hay en mi intestino. Voy a tener cuidado cómo está mi intestino. ¿Por qué? Porque depende de mi felicidad depende de cómo esté, ese ecosistema que está ahí dentro. Entonces, bueno, la cuestión es, a día de hoy me he dado cuenta, haciendo sesiones con muchísimas personas, que no son conscientes realmente de todo esto. Son influenciadas por completo del sistema y a día de hoy lo que se conoce como enfermedad es más una patología de búsqueda, de saber quién soy, de resolver esos conflictos del pasado, que como ya nos decía nuestro gran amigo Carl Gustav Jung, ¿no? Que hasta que no hagamos consciente lo inconsciente, pues él dominará nuestra vida y nosotros lo llamaremos destino. Pero es que somos influenciados en nuestro presente constantemente por ese pasado que no hemos solucionado. Porque la verdad es que a día de hoy, por ejemplo, el, si somos conscientes de la cantidad de traumas que tenemos y ahora, ¿qué es un trauma? ¿No? Porque mucha gente dice, cuando hablo día de hoy con mi madre, le digo, mamá, es que tengo este trauma o sufrí este trauma, tal. Jolín, está lleno de traumas, es que todo esté lleno de traumas. Bueno, pero no es que no los haya provocado nadie, sino que es la respuesta que yo tuve a algo que pasó. Y en eso soy 100% responsable de ello. No eres tú ni eres nadie, sino que no tenía otro tipo de herramientas ni conciencia para poder asumir lo que estaba pasando. Si a día de, por ejemplo, puedo asumir que a nivel mental, a nivel mental, mis pensamientos me van a generar enfermedad o me van a generar buena salud. Si, ¿y cómo sé que mi salud va a ser buena a nivel mental? Por cuando, por ejemplo, yo me noto tristeza, a día de hoy, por ejemplo, puedo notar que estoy como más deprimido, más triste. Aquí hay un caldo de cultivo que no es correcto. Entonces, ¿qué hago? Pues me limpio el intestino. Me hago un tratamiento para poder tener el intestino. Y en 8 horas, en el momento que tú te empiezas a hacer un tratamiento como el tratamiento Gerson, de la terapia Gerson o lo que sea, en el momento que lo haces, en 8 horas ya estás notando la diferencia. Pues son 100% efectivos o son 100% naturales. Lo notas enseguida. Tu biología empieza a cambiar. Y tomas conciencia de que lo que está sucediendo fuera es un conflicto interno. Hay algo que me llama la atención o que me mueve, es un conflicto interno. Hay muchas veces que nosotros queremos cambiar el mundo y queremos dar paz y queremos dar luz, pero estamos, mira cómo ha mirado ese, mira cómo está el otro. Estamos generando, ¿vale? Proyecciones de nuestra sombra porque tenemos un programa dentro de nosotros, que se ha creado para poder defendernos del sistema que se llama el ego. Y ese personaje lo que nos hace es que no podamos ver la sombra que nosotros tenemos.
Y reconocer nuestra sombra forma parte de nuestro proceso de la mejor versión, de dar esa mejor versión siempre nuestra. Cuando nosotros estamos en un proceso de sanación, a nosotros nos contaban los chamanes, los sanadores, los primeros, siempre que empieza uno a sanarse a sí mismo, lo que hacemos es ver proyectado nuestra propia sombra en los demás. En el momento que empezamos a reconocer esa sombra como nuestra, empezamos a sanar con mucha más rapidez. Es un momento también, cuando vivimos ese proceso, estamos viviendo ese proceso, es un momento en el que es necesario ser más humilde, intentar con humildad el aceptar lo que está sucediendo. Y a partir de ahí, ¿no? Podemos dar paso a que pues esos gestos, esa forma de actuar, esas cosas que no nos han gustado de los demás, son cosas que están tan automatizadas en uno mismo que no las puede ver y que el ego no te lo permite. Y todo esto nos genera conflicto. Muchas veces ese conflicto que no es expuesto lleva a esa enfermedad. Cuando nosotros llegamos a enfermedades mentales, cuando tenemos esquizofrenias, paranoias, todo tipo de circunstancias de estas, muchas veces es por desconocimiento, incluso por desconocimiento de información, o sea, no se nos ha dado la información correcta y a veces es necesario dar con alguien que te pueda dar esa información correcta. Yo no estoy diciendo en ningún momento que las pastillas sean buenas o sean malas, vuelvo, me reitero en ello. Las pastillas lo que nos pueden hacer es anestesiar un síntoma que es clave para saber dónde está ese dolor, dónde está ese trauma, dónde está eso que no está resuelto. Y entonces, el, muchas veces el conflicto emocional nos lleva a la cabeza. Cuando nos ha llegado a la cabeza, ahí se sabe perfectamente que la química del cerebro está totalmente desequilibrada. Hay una química a nivel físico, está desequilibrado. En el momento que empezamos a trabajar a nivel físico lo que pueda suceder de desequilibrio. Y cuando hablo de trabajarlo a nivel biológico con, pues, por ejemplo, con compuestos vitamínicos, con alimentación que es correcta para que eso vaya mejor. Incluso el Alzheimer a día de hoy se sabe que es un exceso de azúcar en el cerebro. O sea, el Alzheimer, el Parkinson, son excesos de azúcar en el cerebro. Si tú te das cuenta a día de hoy y sabes distinguir la glucosa de lo que no es glucosa, ¿vale? De lo que te das cuenta de que la base de la alimentación que hay es glucosa al 100%, y eso que nos genera resistencia a la insulina, la insulina luego se convierte en cortisol, el exceso de insulina se convierte en cortisol y ahí entramos en ese bucle de tener constantemente un nivel de estrés que no podemos nunca quitarlo. Y los antiguos chamanes ya descubrieron que el estrés es nuestro peor enemigo. A partir de ahí es cuando empezamos a somatizar la mayoría de enfermedades y de causas bueno, que están en la sociedad, que son constantes en la sociedad. Luego también hay otro tipo de circunstancias, según el chamanismo, que también nos generan las enfermedades, que pueden ser, pues, como se llaman las posesiones, o que pueden ser intrusiones de energías que no son tuyas. Hay intrusiones de energías que pueden pasar la parte energética, la parte que está alrededor de nosotros y, como he dicho antes, tenemos un sistema nervioso que funciona con luz. Sabemos que la luz genera un campo electromagnético por donde va, o sea, un cable está envuelto en algo que lo aísla porque genera un campo magnético, se genera un campo magnético en la corriente. Si los cables no estuvieran solos, nos daría la corriente antes de tocarlos, si no tuviera el aislante. Entonces, nuestro cuerpo pasa lo mismo. Nuestro cuerpo genera un campo electromagnético alrededor de nosotros, que es alimentado por esos centros energéticos que se conocen como los chakras, o como ya os he dicho hoy, ese conjunto de terminaciones nerviosas que va hacia la glándula, y dependiendo de esa información, esa energía va a ser más fuerte o va a ser menos fuerte. Cuando la información que llega a esa glándula no es correcta, se va debilitando esa parte del campo energético. Y hay una ley natural que dice que el 97, incluso del 92 al 97% de lo que existe es oscuridad. Es oscuridad. La luz es muy poquita. Ilumina y tiene mucha fuerza, pero es muy poquito. Todo lo demás es oscuridad. Según los tibetanos, los chamanes tibetanos, el, las energías densas, esas densidades, eso que se conocen como demonios, como entidades, tal, están en una dimensión conocida como la cuarta dimensión, donde no ocupan lugar dentro de nuestro espacio.
entonces son muy grandes o tienen, o abarcan mucho terreno dentro de la tercera dimensión, pero nosotros no lo vemos porque no están solapadas, pero están ahí. Discul- Dime. Discúlpame un segundito, Jesús. ¿Nosotros ahora dónde estamos? ¿En la tercera o ya estamos en la quinta? Nosotros tres, en este momento. Vale. A día de hoy la respuesta es sencilla. Tú a día de hoy, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú a día de hoy tienes que comer producto para poder seguir viviendo? Pues entonces Ujú. estamos en la tercera. Sí. El momento que no tengamos que alimentar nuestro cuerpo con un producto natural, sino que podamos recibir los rayos solares y estemos en perfecto equilibrio con el todo, estaremos en la quinta, según la filosofía y las técnicas chamánicas, que es lo que me han enseñado y es lo que a día de hoy lo veo más Ajá. correcto, ¿no? Estas, Entonces, estas entidades densas, oscuras, que llamamos, bueno, del bajo como queramos. astral, Sí. sí, ¿están en un plano superior al nuestro, al que estamos nosotros ahora mismo, o no tiene nada que ver? Porque siempre, yo tengo entendido que en la cuarta dimensión efectivamente no tiene, no son corpóreos, no, no tienen cuerpo. Sí, Es una dimensión superior a la que estamos viviendo nosotros en la actualidad. sí, fíjate, los chamanes lo explican a niveles de percepción. No es que sean superiores a nosotros, sino que están en otro ámbito y debido a que nosotros aquí tenemos algo que es la densidad, que está influenciada por la luz y la oscuridad. O sea, el funcionamiento de la luz es impresionante. Yo te estoy viendo a través de un aparato eléctrico, de un aparato electrónico, que está captando la luz que hay donde tú estás y esa luz es proyectada hacia una pantalla donde hay un montón de puntitos que colorean y sale lo que eres tú. Esa Sí. luz está influyendo dentro de mi ojo, que da a la mácula que está detrás de la cobertura que tiene detrás del ojo y a través de ondas electromagnéticas llega esa información hacia nuestro cerebelo, ese que es primitivo. Y esa Sí, información luego sube reptiliano. hacia la parte media y la parte alta para que la podamos racionalizar. Ujú. Pero ahí estamos asimilando la proyección de la luz en la densidad que nosotros tenemos. Es impresionante. Y bueno, fíjate, te estoy Es, viendo de es, distancia. es impresionante, es Fascinante, la fascinante. verdad, y fascinante. Mm. Nos queda muy poquito tiempo. Ya os dije que, que va volando, nos quedan 8 minutos. Entonces, no sé si tú quieres comentar algo. Antes de nada, un saludo a Inma y a Ana. Esa barriguita, que vaya mejor, cariño mío. Eh, Aunque no estéis aquí, estamos siempre juntas, juntos. Y si quieres comentar, hacer alguna consulta, Vicente, porque ya te digo, nos queda ahora ya 6 minutos para despedirnos. A mí me ha llamado mucho la atención, mm, como yo he estudiado el tema de la nutrición, lo del tema del Alzheimer y el azúcar, la relación que hay entre ambos. Y sí que es cierto que el azúcar es súper nocivo y habría que concienciar a la población, pero es que aparte es que la glucosa, que también la has comentado, nos la enmascaran pues en la miel que compramos en el súper, que, que mola mucho el tema. Es muy bonito que esté derretidita y que no y que se pueda utilizar muy suavemente así en la tostadita, pero claro, para eso hace falta que no sea miel. ¿Y qué es? Glucosa. Y así es como nos están, mediante la alimentación, pues enfermando, como tú has dicho. Enfermando. Yo leí una vez un farmacéutico de una gran farmacéutica que dijo, cliente curado, no, un enfermo curado es un cliente perdido. Y son sabias palabras. Nos quieren mantener enfermo. Y quería comentar eso, que me ha llamado mucho la atención porque nada más cierto, la verdad. Y me gustaría que continuaras porque es que estaba muy emocionante lo que estás diciendo y es que nos quedan 5 minutos y es que yo estoy viendo que necesitaríamos Muchos no 90 programas, minutos, 80 minutos, 120. muchos programas. Por Sí, eso a sí, mí me sí. gustaría poder contar con vosotros para una segunda o tercera o cuarta parte.
seguramente no te ha dado tiempo de comentar todo lo que querías. Yo también tenía muchas preguntas acerca del origen de ciertas enfermedades que, bueno, desde mi punto de vista son orígenes emocionales, pero hoy ya no vamos a poder, chicos. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias, un Mínimo, placer. Sí, porque es que el discurso era tan interesante que se nos ha ya. hecho muy corto. Es muy corto. Tenemos que, ya ahora nos quedan 5 minutos. Tenemos 5 que minutos, alargar sí. estos programas un poquito más, que los 40 minutos entre que empezamos, nos presentamos, se pasan volando. Pues nada, por mi parte, muchísimas gracias, chicos. Ha sido un placer. Espero teneros nuevamente con nosotras, con Ana, con Inma. Bueno, al final Geno no ha podido, ya nos verá. Y bueno, si os queréis despedir, yo por mi parte, muy agradecida, muchas gracias por todo lo que nos has comentado, Jesús, y a ti, Vicente. Y Igualmente, muchas gracias bueno, por estar con vosotros y por compartir con vosotros. Y yo le cedería la palabra a Jesús para que estos 4 minutos restantes que añada lo que quiera. ¿qué nos quieres Claro, decir? Ujú. Pues yo también os doy las gracias y por darme este espacio, este tiempo, poder compartirlo con vosotros, siempre es muy bonito poder juntarnos conciencias, ¿no? Y poder disruir, ¿no? O disrumpir, ¿no? En las demás conciencias que están ahí un poquito en automático, porque, bueno, están en un sistema y es necesario que a veces pues se den esos toquecitos y también respetar mucho los procesos de cada uno. Una vez me acuerdo que me dijo un hombre de medicina, América, me dijo que cuando tú despiertas, cuando nosotros despertamos y hay mucha gente dormida alrededor, no nos ponemos a dar gritos ni a dar voces, sino que con mucho cuidado y en silencio intentamos salir de la habitación sin molestar a nadie para que puedan seguir durmiendo. Ujú. Entonces es importante a día de hoy que se respeten, ¿no? Esas personas que están dormidas, que también están haciéndolo de la mejor manera que saben y siempre desde el bien hacer, ¿no? Efectivamente, cada uno estamos en una parte del proceso. ¿Dónde te podemos localizar? ¿Dónde se te puede localizar, Jesús? Quien quiera Tengo, contactar tengo, contigo. sí, bueno, tengo una página web, es elsentidodetuvida.es. Y allí tengo pues el número de teléfono con el que me pueden localizar para saber más y pues, si quieren indagar, consultas. La forma de trabajar que tengo es como me han enseñado los hombres y mujeres en medicina de las Américas, a través de un proceso, acompañando en un proceso donde hacemos lo que se conoce a día de hoy aquí en la sociedad como se conoce el camino del héroe, ¿no? Pero no como nos lo han puesto en las películas, sino realmente el ir reconociéndonos quiénes somos de verdad, encontrar, saber las partes de ese viaje del camino del héroe, el salir de esa situación que te ha llevado a vivir pues un caos en tu vida, luego pues ponerte en las puertas del umbral y ahí es donde están los guardianes del umbral, en este caso ahí me represento yo como un arquetipo del guardián del umbral donde damos las pautas, en mi caso di las pautas y se hace la limpieza o se dan las circunstancias adecuadas para que pueda entrar dentro de ese umbral y pueda resolver, pueda mirar a la sombra, a esa sombra que está ahí, y pueda reconocer lo que es suyo, esos grandes tesoros que están ocultos en la sombra, porque dentro de la sombra no solo está lo peor de la humanidad, también nosotros hemos metido dentro de la sombra esos grandes talentos y dones que teníamos, que por vergüenza o por circunstancias, cuando éramos niños en el colegio, pues nos daba vergüencilla, ¿no? Pues mostrarlas, a lo mejor uno era más sensible y dibujaba de una forma muy bonita, sentía la energía de otro, pero claro, en ese sistema, pues nos tenemos que proteger y sacamos una sombra, creamos el leguillo y ahí es donde está la circunstancia. Bueno, pues todo ese recorrido para hacer las pruebas, para pasar esas pruebas, pues ahí está, ahí me tienen a mí para... Y muchas veces las pruebas vienen a través de una enfermedad o vienen a través de otro tipo de patología. Nosotros lo más importante a día de hoy para... Perdona, nos queda medio minuto ya. Pues yo lo Repítelo y digo repite rápido, la web. lo Sentido digo de tu vida. rápido. Sí. repítelo, repítelo. Que si nosotros cambiamos nuestra forma de pensar, Ujú. vamos a cambiar nuestra forma de vivir. Y ahí ya es lo que siempre, pero muy importante, siempre tenemos que cambiar esa forma de pensar. Y a partir de ahí, todo nos va a cambiar. La vida nos va a cambiar. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a Gracias, ti por gracias, estar con Venga, gracias. nosotros.
Un gran Y placer. a ti, Isa, un placer estar contigo también. Y muchas gracias a ambos. Gracias. Muchas gracias. Volvemos prontito. Mua.